¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué base jurídica tiene? Esto lo vamos a averiguar en este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video. Mi nombre es Jesús Iván Murillo, como ustedes ya bien saben. En este video vamos a hablar un poco del amparo. Sin embargo, antes de meternos en materia, me gustaría que hagamos un poco de historia. Soy de las personas que creen que antes de comenzar algo, pues debemos de conocer la base de todo, ¿no? Cómo comenzó, quién lo inventaron, quiénes contribuyeron, entre otras dudas. Para ponernos un poquito más en contexto, a lo largo de la historia, México ha tenido diferentes constituciones, siendo una de las más importantes, para efectos de este video, la de 1857 y la de 1917. El amparo apareció en 1857 y volviendo a aparecer en la de 1917, que es la que tenemos vigente hasta el día de hoy, y que ha tenido hasta el 2017 693 reformas. 693. Sabemos que el principal creador y aportador de juicio de amparo es el campechano Manuel Crescencio Rejón, del municipio de Jopelchen, del poblado de Bolonchen, quien en su nombre se le puso Bolonchen de Rejón. Otra persona muy importante, un jurista muy importante, que es Mariano Otero. Es un jalisciense que ideó prácticamente el proyecto de defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos. Existe cierto desacuerdo sobre cuándo fue la primera sentencia de amparo. Unas personas dicen que fue la primera sentencia fue en 1849, mucho antes de que se estableciera en la Constitución de 1857 el amparo como tal. El amparo fue promovido por Manuel Verástegui, quien fue desterrado. Se amparó, por decirlo de alguna manera, porque en ese tiempo se conocía como tal como amparo, porque no había aparecido en la Constitución. Sin embargo, el fallo fue a su favor por un juez en turno, pues claro, pudiendo regresar otra vez a su estado. Se tiene fecha de que esa fue la primera, por decirlo así, la primera sentencia de amparo antes que apareciera formalmente en la Constitución. Como mencioné anteriormente, la Constitución de 1917 ha tenido muchas reformas, entre ellas las de junio del 2011, una de las más importantes en la historia de nuestro país, que es la modificación del artículo primero, dejando de llamarse garantías individuales, pasando a ser derechos humanos. Bueno, ¿qué tiene de importante esto? No es solo un simple cambio de nombre, porque prácticamente al modificarse este artículo, deja de otorgar los derechos pasando a reconocerlos. Junto con el artículo 103 y 107 constitucional en materia de amparo, nos habla ahora prácticamente de la procedencia del amparo por violaciones a los derechos humanos. Es increíble cómo todo está relacionado. Se modificó el primero, se tiene que modificar el 103 y el 107. ¿Para qué? Para que vayan de acorde a lo que está en la Constitución. Por eso es que la Constitución ha tenido diferentes reformas, modificaciones. ¿Para qué? Para que pues no solo es un capricho de alguien, ¿no? Sino que todo tiene que llevar una línea, un acorde para que todo funcione bien. Ya que conocimos un poco de la historia del amparo, yo creo que ya es importante saber qué es el amparo, para qué nos sirve. Formalmente, es una institución protectora por excelencia de los derechos humanos. Dicho de otra manera, es la manera que tenemos los ciudadanos para defendernos contra los actos u omisiones que haga la autoridad, puede ser de cualquier nivel, federal, estatal, municipal, siempre y cuando estos vulneren nuestros derechos. Es el medio por el cual nosotros nos podemos defender contra cualquier autoridad, siempre y cuando cumplamos con los principios que veremos posteriormente o en los siguientes videos. Pues bueno, yo creo que con esto es suficiente de historia. Es muy breve, pero es concisa, es lo que necesitamos saber. ¿Quién lo inventó? ¿Cuándo fue que se estableció en la Constitución? ¿En qué constituciones? Y sin más, yo creo que en el siguiente video ya vamos a hablar y nos vamos a meter de lleno a lo que es la materia de amparo como tal. Ya no es historia, ahora sí vamos a hablar de las partes,
que creo que sería lo primero que hay que conocer, junto con los principios del derecho que rigen el juicio de amparo.